El aire en el penthouse de Isabel La Rojas, suspendido sobre el frenesí de la Gran Vía de Madrid, era tan pulcro y filtrado como su propia existencia. Desde su sillón de cuero italiano, con un café de Etiopía humeante en la taza de porcelana fina, podía contemplar la ciudad desplegarse bajo sus pies como un tapiz de luces y sombras. Isabela, a sus 45 años, era la personificación del éxito. Fundadora y CEO de Titan Inmobiliaria, su nombre era sinónimo de proyectos multimillonarios, torres de cristal que rasgaban el cielo y complejos comerciales que transformaban barrios enteros. Su traje sastre de lana fría, impecablemente cortado, la envolvía en una armadura de sofisticación y control. Su cabello rubio platino, siempre recogido en una pulcra cola de caballo, y sus ojos grises, a menudo fríos y calculadores, rara vez traicionaban emoción alguna. Era una mujer hecha a sí misma, forjada en la fragua de la ambición y la soledad. Desde la muerte prematura de su padre, un constructor de clase media, Isabela había convertido una pequeña empresa familiar en un imperio, impulsada por una necesidad casi patológica de seguridad y de no volver a sentir la vulnerabilidad de la infancia. La ausencia de su madre, un tema del que su padre nunca hablaba con detalle, había dejado un vacío inexplicable en su corazón, un espacio que ella había intentado llenar con el ruido constante del éxito, el tintineo de las cifras en sus cuentas bancarias, el aplauso de sus inversores. Se decía que su madre había muerto joven, enferma, pero los detalles siempre fueron nebulosos, enterrados bajo una cortina de silencio que Isabela nunca se atrevió a levantar por completo, prefiriendo la frialdad de los hechos y la lógica a la incertidumbre de la emoción. Vivía una vida de lujo inmaculado, sí, pero era una existencia solitaria, donde las conversaciones eran transacciones y las relaciones, alianzas estratégicas. No tenía amigos íntimos, solo contactos, y la calidez humana era un concepto ajeno, casi temido. «Buenos días, señorita Rojas». La voz de su asistente, un joven impecablemente vestido llamado Daniel, interrumpió sus pensamientos, que eran poco más que un murmullo constante de estrategias y proyecciones. «Tenemos la última aprobación para el proyecto centenario. El antiguo orfanato, el refugio, ya está listo para la demolición. Los equipos llegarán a primera hora». Isabela apenas levantó la vista de su tableta, donde revisaba los planos del futuro centro comercial que se alzaría en ese terreno. «Excelente, Daniel. Asegúrate de que todo se haga según lo planeado. Cero retrasos, cero problemas. Y por favor, nada de sentimentalismos. Es un edificio obsoleto, un nido de ratas, y representa una oportunidad de inversión inigualable». Sus palabras salieron con la misma precisión que un informe financiero, frías y sin ambajes. Dentro de ella, un pensamiento fugaz intentó colarse. Un nido de ratas, sí, pero para otros, un refugio. Qué ironía, el nombre. Pero lo aplastó al instante. No había lugar para tales debilidades. Su mente debía permanecer tan dura como el acero de los rascacielos que construía. Las emociones solo te distraen, te hacen débil. Mira dónde me han llevado a mí, o dónde te habrían llevado si no hubieras aprendido a reprimirlas. La voz de su padre, severa y distante, resonaba a veces en su memoria. Él siempre le había enseñado a desconfiar de los sentimientos, a verlos como un lastre. Y ella, como una buena alumna, había adoptado esa filosofía hasta sus últimas consecuencias. Mientras tanto, a unos pocos kilómetros de distancia, en el corazón del viejo barrio de Lavapiés, Sofía Morales se despertaba con la primera luz del amanecer filtrándose por los visillos raídos de su pequeño apartamento. Su colchón, delgado y mullido, era lo único blando en su vida, una vida de lucha diaria. A sus 30 años, Sofía era una arquitecta idealista que había dedicado su vida a la preservación del patrimonio y a la arquitectura social. Su cabello rizado y rebelde, siempre recogido en una coleta alta,
enmarcaba un rostro de facciones marcadas y ojos vivaces, llenos de una chispa de pasión inagotable. Su ropa, aunque modesta, siempre estaba limpia y remendada, un reflejo de su respeto por las cosas y las personas. Esa mañana, el aire, incluso dentro de su piso, olía a polvo, un olor agrio y omnipresente que venía de la calle, una premonición amarga del destino inminente del orfanato, el refugio. Era la última batalla de su vida, su cruzada personal. Había pasado meses investigando, haciendo peticiones, suplicando, tratando de detener la demolición de ese viejo edificio, una joya arquitectónica de principios del siglo XX, pero también, y lo más importante, un lugar lleno de historias, un hogar para generaciones de niños olvidados. Había pasado su infancia cerca del orfanato, escuchando a los ancianos del barrio contar historias de los niños que habían vivido allí, de las monjas amables, de la esperanza que a pesar de todo se cultivaba entre sus muros. Para ella, el refugio no era solo ladrillos y cemento, era un símbolo de la memoria, de la compasión, de la resistencia de la vida en los márgenes. Sofía se preparó un café instantáneo y un trozo de pan seco. Era todo lo que tenía, pero al escuchar el débil maullido de un gato callejero que solía rondar su ventana, no dudó en partir su pan por la mitad y dejar la porción más grande en el alféizar. Su corazón, a pesar de las adversidades, seguía siendo un remanso de generosidad. «Hoy es el día», pensó, sintiendo un nudo en el estómago. La impotencia la carcomía, pero la rendición no era una opción. No dejaré que esta historia se borre sin luchar. Isabela llegó al sitio de la demolición a las 9 en punto, envuelta en su aura de impecable autoridad. El rugido de las máquinas, el chirrido del metal y el polvo que se levantaba en nubes densas llenaban el aire. El olor a hormigón mojado y a óxido, una mezcla de destrucción y promesa de algo nuevo, le resultaba extrañamente embriagador. Observó cómo la bola de demolición golpeaba el viejo muro de ladrillos, desprendiendo cascotes y levantando más polvo. Era un ballet de destrucción perfectamente orquestado. Se sentía poderosa, la artífice de un nuevo amanecer para la ciudad. Pero justo cuando la primera sección del muro se desplomó con un estruendo ensordecedor, una silueta irrumpió en la zona de seguridad, corriendo hacia los escombros. «¡Detengan esto! Por favor, detengan esto». La voz era clara, aunque desesperada, y se abrió paso a través del esclamor de la destrucción. Isabela frunció el ceño. Otra vez. Siempre había alguien que intentaba obstaculizar el progreso con su sentimentalismo inútil. Giró la cabeza, su mirada glacial chocó con la figura. Era Sofía. Sus ojos, llenos de lágrimas y una furia impotente, se clavaron en los de Isabela. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Isabela vio la suciedad en el rostro de Sofía, el polvo en su cabello, el temblor de sus manos. Vio su desesperación, y por una milésima de segundo, algo en los ojos de Sofía, un dolor crudo y desprotegido, le pareció extrañamente familiar, perturbadoramente similar a un eco de su propia infancia. El ruido de la maquinaria se desvaneció, el polvo se congeló en el aire, y solo existieron ellas dos, separadas por un abismo de estatus y creencias. No tienen derecho a hacer esto. Este lugar es historia, es el hogar de miles de recuerdos. La voz de Sofía se quebró, pero su determinación no. Se interpuso entre una de las excavadoras y los muros que aún quedaban en pie, con los brazos extendidos, como si pudiera detener la máquina con la fuerza de su voluntad. Un hombre del equipo de seguridad se acercó para apartarla. Isabela sintió una punzada de irritación, mezclada con una curiosidad inesperada. «Señorita», su voz, usualmente tan controlada, salió con un filo más agudo de lo habitual. «Está invadiendo una propiedad privada. Es una zona de demolición. Aléjese, o la seguridad la sacará a la fuerza». No había compasión en su tono, solo una advertencia seca. Se cruzó de brazos,
Su postura, una vez más, una barrera impenetrable. Quería que esta mujer, esta molesta defensora de lo obsoleto, desapareciera de su vista. Sin embargo, no podía apartar la mirada de sus ojos, de esa pasión que quemaba en ellos, una pasión que Isabela había suprimido en sí misma hacía décadas. Sofía ignoró a la seguridad. Sus ojos no se apartaban de los de Isabela. «Este lugar es más que una propiedad. Es el alma de un barrio. Es un santuario». De repente, un grito de un obrero rompió la tensión. «Señorita Rojas, mire lo que hemos encontrado». Un hombre, cubierto de polvo y sudor, corría hacia ellas, sosteniendo un objeto cubierto de escombros. Era un pequeño cofre de madera, maltratado pero intacto, que había quedado milagrosamente protegido en el hueco de una pared. Lo abrió con un movimiento brusco, y de su interior, con un leve crujido, emergió un cuaderno gastado y sucio. Un diario. «Parece viejo, señorita, quizás de alguien que vivía aquí». El obrero, con el respeto instintivo que la gente común tiene por los objetos antiguos, se lo tendió a Isabela. Ella lo tomó con una mano enguantada. La portada, de cuero descolorido, apenas dejaba ver unas iniciales bordadas con hilo dorado. LR. Su respiración se detuvo. LR. Las iniciales de su madre, Liliana Rojas. Era imposible. Su madre había muerto joven, según su padre, sin haber mencionado nunca un orfanato. Su padre siempre le había contado que su madre venía de una familia modesta pero decente, que se habían conocido en un baile y se habían enamorado. Nunca, jamás, se había mencionado un orfanato. Sentía un escalofrío que le recorrió la columna vertebral, un frío que no tenía nada que ver con el viento que levantaba el polvo. Sus dedos, temblorosos por primera vez en años, recorrieron la superficie áspera del diario. En ese instante, el estruendo de la demolición, el clamor de Sofía, el murmullo de los obreros, todo se desvaneció en el fondo. Solo existía ese diario, un objeto insignificante que, sin embargo, contenía el potencial de desvelar una verdad que podría hacer añicos la estructura de su propia vida, el cimiento mismo de su identidad. Su mundo impecable, construido sobre mentiras y ocultamientos, comenzó a resquebrajarse. Sofía, aún de pie en medio del polvo, observaba la reacción de Isabela, una mezcla de confusión y asombro en su rostro impasible. El aire en el despacho de Isabela, después de regresar del sitio de demolición, seguía siendo denso, con el olor a polvo y óxido, una fragancia de destrucción que ahora le resultaba inquietante. El diario de su madre, Liliana Rojas, yacía sobre su escritorio de ébano pulido, un objeto anacrónico en medio de la modernidad. Isabela lo miraba fijamente, con el corazón martilleando contra sus costillas, un ritmo que le resultaba ajeno, casi traicionero. Sus manos, habitualmente firmes y seguras, temblaban ligeramente mientras lo abría. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban cubiertas con una letra delicada y cursiva, la letra de su madre. Madre. La palabra resonaba en su cabeza, un eco distante, casi irreal. Nunca la había llamado así, no de verdad. Su padre, Luis Rojas, siempre la había mantenido a distancia de cualquier sentimentalismo relacionado con Liliana. La había pintado como una figura frágil, etérea, que había partido demasiado pronto, llevándose consigo cualquier posibilidad de conexión. Isabela comenzó a leer. Los primeros párrafos describían una vida de monotonía y privaciones, pero también de pequeñas alegrías compartidas con otras niñas en el refugio, el orfanato. Su madre había crecido en un orfanato. La verdad era un puñetazo en el estómago, dejándola sin aliento. Su padre, un hombre que para ella era la encarnación de la honestidad y la rectitud, le había mentido. Le había mentido toda su vida. Un torbellino de emociones la asaltó. Rabia, confusión, una profunda sensación de traición. ¿Qué más le había ocultado? ¿Qué más de su propia historia era una farsa? Todos estos años,
todo lo que me dijo. ¿Era una mentira? ¿Mi propia identidad se basa en un engaño? La frialdad que la había protegido durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse, revelando la vulnerabilidad de una niña perdida. En los días siguientes, Isabella se sumergió en el diario. Cada página era una revelación, un viaje a un pasado que le había sido negado. Liliana escribía sobre la vida cotidiana en el orfanato, los juegos en el patio de tierra, las noches frías en camas duras, las escasas pero preciosas visitas de voluntarios, la estricta pero a veces amable hermana Teresa, directora del orfanato. También había pasajes dolorosos sobre la soledad, el anhelo de una familia, la sensación de abandono. Pero en medio de la tristeza, Liliana encontraba pequeñas chispas de alegría, una flor silvestre, un rayo de sol que se filtraba por la ventana, la amistad con una niña llamada Carmen. Isabella leía y sentía una conexión extraña, casi física, con esa joven Liliana, una conexión que nunca había tenido con la figura fantasmal que su padre había construido para ella. Empezó a ver a su madre no como una víctima frágil, sino como una mujer fuerte, resiliente, que había encontrado la belleza en la adversidad. Mientras Isabella se debatía con estas revelaciones, Sofía Morales no se había quedado de brazos cruzados. Después del incidente en la demolición, había contactado a la prensa, organizado protestas pacíficas y buscado apoyo legal para proteger lo que quedaba del orfanato. El refugio era su causa, su pasión. No podía permitir que la historia de ese lugar, de esos niños, se borrara por completo. Un día se acercó al apartamento de Isabella, armada con documentos y una determinación inquebrantable. El portero intentó detenerla, pero su persistencia la llevó hasta la puerta del penthouse. Isabella, aún aturdida por el diario, la recibió con una mezcla de irritación y una extraña necesidad. ¿Qué quiere ahora, señorita Morales? El tono de Isabella seguía siendo distante, pero había una fisura, apenas perceptible, en su voz. «Quiero que detenga esto», dijo Sofía. Su voz temblaba ligeramente, pero sus ojos la miraban con una franqueza que desarmaba a Isabella. «No es solo un edificio, es un hogar, y usted lo está destruyendo». Sofía notó el diario abierto en el escritorio de Isabella. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Ese diario lo encontró?» Isabella sintió un escalofrío. La única persona que podría reconocer ese diario era alguien que conociera la historia del orfanato en profundidad. ¿Lo conoce? Mi abuela, Carmen, fue una de las niñas que crecieron en El Refugio, respondió Sofía. Su voz ahora era un susurro. Ella me contaba historias, y mi abuela. Ella hablaba de una niña llamada Liliana, que era su mejor amiga. Escribía un diario. Eran inseparables. La respiración de Isabella se detuvo. Carmen, la niña del diario, la mejor amiga de mi madre. El hilo que las unía se hacía cada vez más grueso, más fuerte. La coincidencia era demasiado grande para ser una simple casualidad. En paralelo a esta incipiente conexión, los problemas en Titán Inmobiliaria comenzaron a agravarse, una subtrama que amenazaba con devorarlo todo. Marco Velasco, el ambicioso socio de Isabella y director de operaciones, había estado moviendo hilos a sus espaldas. Marco, un hombre de 30 y tantos años, con una sonrisa fácil y una mirada de tiburón, siempre había resentido el poder de Isabella. Había estado en contacto con un grupo de inversores clandestinos, prometiéndoles una parte de las ganancias del proyecto centenario a cambio de fondos ilícitos para acelerar la demolición y el desarrollo. Su plan era sacar a Isabella de la ecuación una vez que la demolición estuviera avanzada y el terreno limpio, y tomar el control total del proyecto. Había falsificado documentos, desviado fondos y creado un entramado complejo de empresas fantasma, todo con la intención de dejar a Isabella con la culpa y el fracaso. «Isabella», la voz de Marco sonó irritada un día por teléfono.
Los plazos del proyecto centenario se están viendo comprometidos. Necesitamos movernos más rápido. Hay rumores de que estás dudando, que te has vuelto blanda. Eso no es bueno para el negocio. Su tono era una mezcla de preocupación fingida y amenaza apenas velada. Isabela sintió una punzada de molestia. Su concentración estaba dividida entre las revelaciones del diario y las crecientes presiones de Marco. Blanca. Esa es la palabra que usaría mi padre. Una noche, Isabela tuvo un flashback vívido. Estaba en su habitación de niña, quizás unos 7 u 8 años. Su padre, Luis, había entrado con un libro. Isabela, dijo con su voz grave, hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Tu madre, ella sufrió mucho. No necesitas cargar con ese dolor. Y luego, con una mirada gélida, añadió, la fortaleza está en mirar hacia adelante, en construir, no en desenterrar fantasmas. Eso es para los débiles. Ella lo había absorbido como una verdad absoluta. Siempre había creído que proteger a su padre era su deber. Ahora se daba cuenta de que él la había protegido a ella. De la verdad. La imagen de su padre, su héroe, se desmoronaba ante sus ojos. El dolor de esa traición, de la mentira que había sido su vida, era casi insoportable. ¿Quién soy yo, entonces? Si mi historia es una mentira, si mi madre no era quien yo creía, ¿quién soy yo? La pregunta resonaba en el vacío de su penthouse, una pregunta para la que no tenía respuesta. Su mundo, construido con tanto esfuerzo sobre los pilares de la lógica y el control, se tambaleaba peligrosamente. El conflicto principal alcanzó su punto álgido con la llegada de un plazo ineludible. El Ayuntamiento de Madrid había emitido una última orden de desalojo para los pocos indigentes y ocupas que aún residían en los edificios adyacentes al orfanato, que también estaban destinados a ser demolidos para ampliar el futuro centro comercial. El proyecto centenario, impulsado con ferocidad por Marco, exigía una limpieza total y rápida de la zona. El olor a humedad y a abandono en esas calles era palpable, mezclándose con el de la desesperación. Isabela, por su parte, continuaba sumergiéndose en el diario de su madre. Una entrada en particular la golpeó como un rayo. Hoy Carmen se fue. Su familia la adoptó. Me siento tan sola sin ella, pero me prometió que nunca me olvidaría. Siempre me buscará, algún día. La mención de Carmen, la abuela de Sofía, se confirmaba, y la intensidad de la amistad que el diario revelaba mostraba a una Liliana que era todo menos frágil. Escribía sobre su deseo de ser arquitecta, de construir un futuro diferente, un futuro en el que los edificios no solo fueran estructuras, sino refugios de esperanza. La ironía era cruel. Su propia madre soñaba con construir, y ella, Isabela, estaba derribando el único lugar que había conocido como hogar. La crisis se precipitó cuando Marco la confrontó con una demanda legal. Isabela, he descubierto ciertas irregularidades en los fondos que has estado usando para, digamos, investigar el orfanato. Su voz era un susurro helado, su rostro con esa sonrisa de hiena. Y también he descubierto tu plan de detener la demolición. Eso es una violación de contrato y una traición a nuestros inversores. Tengo los documentos, querida. Puedo hundirte. Puedo hacer que pierdas todo lo que has construido. La amenaza era real, tangible. Se sentía en la densa atmósfera de la oficina. Marco tenía suficiente información para destruir su reputación, congelar sus activos y dejarla en la ruina financiera y personal. ¿Será que mi padre lo sabía? ¿Será que por eso me ha mentido toda la vida? ¿Para protegerme de este mundo de tiburones? ¿O para protegerme de la verdad de mi madre? Isabela sintió un frío acero en el pecho. Estaba entre la espada y la pared. O cedía a las demandas de Marco, completaba la demolición y construía el centro comercial, preservando su imperio
pero traicionando la memoria de su madre y sus propios valores recién descubiertos. O luchaba, revelaba la verdad y arriesgaba absolutamente todo. Al mismo tiempo, la subtrama se entrelazó con la principal de una manera devastadora. Sofía había descubierto que Marco, en su afán por acelerar el desalojo, estaba utilizando tácticas de acoso ilegal contra los residentes de los edificios adyacentes al orfanato. Había cortado el suministro de agua y electricidad en varias ocasiones, e incluso había enviado matones para intimidar a las familias. Uno de los ancianos que vivía allí, don Rafael, un antiguo empleado del orfanato que había visto a Liliana crecer, había enfermado gravemente debido a las condiciones insalubres y al estrés. Sofía llegó al despacho de Isabela, con el rostro marcado por la desesperación. «Señorita Rojas, don Rafael está en el hospital. Marco está deshumanizando a la gente. Está haciendo que la vida sea insoportable para ellos. No podemos permitirlo». Sus ojos estaban llenos de lágrimas, y su voz, aunque baja, tenía una fuerza inmensa, la fuerza de la rabia y el amor por los desfavorecidos. La noticia de don Rafael, un eco del sufrimiento de su propia madre, fue la gota que colmó el vaso para Isabela. Su corazón, que había comenzado a ablandarse, ahora se sentía pesado con el peso de la culpa y la urgencia. La noche que siguió fue la noche oscura del alma de Isabela. Se encontraba sola en su vasto penthouse, la ciudad debajo de ella brillando indiferente. El diario de su madre estaba abierto sobre su regazo. Sus páginas susurraban historias de resiliencia y esperanza. Afuera, la lluvia golpeaba las ventanas, un sonido monótono que acompañaba el torbellino en su mente. Cada decisión que había tomado en su vida, cada ladrillo de su imperio, parecía ahora construido sobre una base de arena, una mentira. Se vio a sí misma no como la exitosa magnate, sino como una marioneta, manipulada por las omisiones de su padre y su propia ceguera. ¿Qué soy sin mi fortuna? ¿Sin mi nombre? ¿Sin mi reputación? La pregunta la aterrorizaba. Toda su vida la había definido su poder y su control. ¿Qué sería si lo perdía todo? El miedo era un veneno que se extendía por sus venas, frío y paralizante. Pero luego, una imagen de Liliana, sonriendo desde una entrada del diario, se formó en su mente. Una niña solitaria, pero llena de esperanza. Ella encontró la luz en la oscuridad del orfanato. Ella no se rindió. ¿Cómo puedo yo rendirme ahora, cuando tengo la oportunidad de hacer lo correcto, de honrar su memoria? Su padre, Luis, había muerto hacía algunos años, llevándose consigo la verdad, pero dejando un legado de silencios y una fortuna construida sobre ellos. Él no está aquí para juzgarme, no está aquí para controlarme. Soy libre. Y mi madre, ella me está hablando a través de estas páginas. Una oleada de determinación, fría y dura como el diamante, la invadió. No era la determinación de la codicia, sino la de la justicia, la de la verdad. Sintió el frío mármol bajo sus pies descalzos mientras se levantaba, el aroma de su perfume caro en el aire, que de repente le pareció asfixiante. Miró su reflejo en el ventanal, una mujer con los ojos inyectados en sangre por el cansancio, pero con una nueva llama ardiendo en ellos. No podía seguir construyendo su vida sobre la destrucción de la verdad de su madre y el sufrimiento de otros. La elección estaba clara, aunque el camino fuera arduo y lleno de pérdidas. La soledad, que antes era su compañera, ahora se sentía como una fortaleza. Estaba sola, sí, pero por primera vez no se sentía vacía. Estaba lista para el sacrificio, lista para la guerra. La mañana siguiente, el Banco de España, el coloso de cristal y acero en el corazón financiero de Madrid, fue testigo de la confrontación más dramática en la carrera de Isabella Rojas. El ambiente en la sala de juntas era denso, cargado de la tensión palpable del poder y el dinero. Los inversores, con Marco Velasco a la cabeza, esperaban a Isabela, sus rostros una mezcla de impaciencia y desdén. El olor a café fuerte y a papel nuevo llenaba el aire,
contrastando con el frío helado que emanaba de la implacable postura de Marco. Él ya había presentado los documentos que, según él, probaban las irregularidades de Isabela y su abandono del proyecto centenario. La reputación de Isabela pendía de un hilo, y ella lo sabía. Isabela entró en la sala, con la cabeza alta, vestida con un sencillo traje oscuro que, a pesar de su sobriedad, irradiaba una nueva forma de autoridad. En sus manos no llevaba una tableta con informes, sino el gastado diario de su madre y una carpeta de documentos que Sofía le había proporcionado. Sus ojos grises, que antes eran espejos gélidos, ahora ardían con una luz determinada. Marco se levantó. Su voz era un susurro cargado de veneno. «Isabela, ¿por fin has decidido mostrar la cara? Nuestros inversores están impacientes por saber por qué has puesto en peligro un proyecto de esta magnitud». Su sonrisa era una máscara de triunfo. «Parece que tu mente ya no está en los negocios». Isabela lo ignoró y se dirigió directamente a los inversores. «Señores», su voz era clara y resonante, sin rastro de duda, «no he puesto en peligro el proyecto centenario. He puesto en peligro la mentira sobre la que se construyó. He descubierto una verdad que cambia todo». Abrió el diario de su madre. «Este es el diario de Liliana Rojas, mi madre. Ella creció en el orfanato El Refugio, el mismo edificio que estábamos a punto de demoler para construir su centro comercial». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Marco intentó interrumpir. «Esto es absurdo, una divagación sentimental». «Silencio, Marco». Isabela lo miró con una furia fría que le heló la sangre. «Mi madre no murió de una enfermedad simple, como me dijo mi padre. Murió intentando exponer una red de corrupción que operaba en el orfanato. Una red que vendía niños a familias adineradas bajo el pretexto de adopciones discretas. Y mi padre, Luis Rojas, la encubrió. No porque fuera parte de ello, sino para proteger su reputación y la de su familia. Él la amaba, pero su obsesión por el estatus y el poder lo llevó a silenciar la verdad y a borrar la existencia de mi madre de la historia, incluso a costa de mi propia identidad». Sus palabras resonaron en el silencio. El rostro de Isabela se contrajo de dolor, pero también de una feroz determinación. Reveló documentos que había encontrado en el diario y que Sofía había confirmado a través de antiguos archivos del orfanato. Nombres, fechas, detalles sobre adopciones ilegales, sobre cómo los fondos destinados a los niños se desviaban a los bolsillos de altos funcionarios y, peor aún, a manos de un prominente político de la época, que era un socio comercial clave en los inicios de la fortuna de su padre. Uno de los hombres más ancianos en la sala palideció. Había escuchado rumores décadas atrás, pero nunca se había atrevido a investigarlos. «Mi madre estaba a punto de entregar esta información a la policía. Fue silenciada. Su muerte se presentó como un accidente o una enfermedad, pero fue un acto para proteger a los involucrados. Mi padre, ciego por su ambición, prefirió creer la versión oficial y enterrar el pasado». Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabela, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de catarsis, de una liberación largamente esperada. Los inversores la miraban fijamente, algunos con incredulidad, otros con un creciente malestar. Era un escándalo que amenazaba con sacudir los cimientos del Banco de España y el mundo inmobiliario. «¿Y tú, Marco?» Isabela se giró hacia él, su voz un látigo. «Has estado utilizando tácticas de desalojo ilegales contra familias inocentes y has estado desviando fondos del proyecto centenario para tus propios fines, trabajando con los mismos elementos corruptos que mi madre intentó exponer». Abrió la carpeta que Sofía le había dado, mostrando pruebas irrefutables de las actividades ilícitas de Marco. Contratos falsificados, transferencias bancarias a cuentas en el extranjero, grabaciones de amenazas. «Tengo pruebas de tus manejos, y te aseguro que todo esto llegará a la fiscalía. Te quedarás sin nada,
y con la vergüenza de haber intentado silenciar la verdad una vez más. La cara de Marco se puso blanca como la cera. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una mueca de terror. La sala de juntas estalló en un clamor de voces. El escándalo era enorme. Los inversores se sintieron traicionados, no solo por Marco, sino por el velo de silencio que había cubierto sus propias inversiones. Algunos de ellos tenían tratos con los implicados en los antiguos escándalos del orfanato. En cuestión de minutos, se inició una investigación interna. La reputación de Marcos se hizo añicos. Su poder se evaporó en el aire, reemplazado por el miedo. Isabela, exhausta pero con una extraña paz, terminó su discurso. No voy a construir un centro comercial sobre la tumba de la verdad. Renuncio a la dirección de Titan Inmobiliaria. Y prometo que el orfanato, el refugio, no será derribado. Será restaurado y se convertirá en un lugar de esperanza, un verdadero refugio, tal como mi madre lo habría querido. Se dio la vuelta y salió de la sala, dejando atrás el caos y la incredulidad, con la espalda recta y el corazón ligero. Había sacrificado su imperio, pero había encontrado su verdad, su honor y, lo más importante, a su madre. Cada paso que daba la alejaba de un mundo de falsedad y la acercaba a una nueva vida, una vida de propósito y redención. Después de la explosiva revelación en el Banco de España, el mundo de Isabela Rojas, y de hecho, gran parte del panorama inmobiliario de Madrid, se vio irrevocablemente alterado. La noticia del escándalo en Titan Inmobiliaria y las revelaciones sobre el pasado oscuro del orfanato se esparcieron como reguero de pólvora, no solo en los círculos financieros, sino en los medios de comunicación de todo el país. Marco Velasco fue arrestado en cuestión de horas, acusado de fraude, malversación y extorsión. La investigación desveló una red de corrupción mucho más profunda de lo que inicialmente se pensó, arrastrando a figuras prominentes y exponiendo un lado sombrío de la historia de la ciudad que muchos preferían olvidar. La fortuna de Isabela, que había sido construida sobre los cimientos de la empresa de su padre, se vio drásticamente reducida, gran parte de ella congelada o destinada a pagar indemnizaciones y multas por la negligencia y los ocultamientos del pasado. Pero para Isabela, el dinero, el poder, el estatus, todo eso había perdido su brillo. Se sentía liberada, como si un peso milenario hubiera sido levantado de su alma. El proyecto centenario, por supuesto, fue cancelado de inmediato. El orfanato, el refugio, en lugar de ser demolido, fue declarado patrimonio histórico y cultural. Isabela, sin dudarlo, invirtió lo que le quedaba de su fortuna personal, y lo más valioso, su tiempo y su intelecto, en la restauración del edificio. No lo hizo sola. Sofía Morales, la joven arquitecta que había luchado incansablemente por el orfanato, se convirtió en su aliada más cercana, su socia en esta nueva empresa. Juntas, trabajaron codo a codo. Sofía, con su conocimiento de la arquitectura social y su pasión por la preservación, y Isabela, con su experiencia en gestión de proyectos y su implacable determinación. El viejo orfanato, que una vez fue un símbolo de abandono, comenzó a transformarse, no en un centro comercial, sino en un vibrante centro comunitario y cultural. Se crearon talleres de arte y oficios para jóvenes, una biblioteca con historias del barrio y un refugio para personas sin hogar, digno y cálido, algo que habría hecho sonreír a Liliana. El olor a polvo y decadencia fue reemplazado por el aroma a madera nueva, pintura fresca y, lo más importante, el inconfundible perfume de la esperanza. La subtrama también encontró su resolución. Don Rafael, el anciano que había enfermado, se recuperó lentamente en el nuevo refugio del orfanato. Sofía lo visitaba a menudo, compartiendo mate y escuchando sus historias, que enriquecían la memoria del lugar. Él, a su vez, se convirtió en una especie de abuelo para ella, un vínculo que la sanaba de las heridas de la batalla. La comunidad,
que al principio había visto a Isabela con desconfianza, comenzó a aceptarla. Vieron no a la implacable empresaria, sino a una mujer que, contra todo pronóstico, había elegido el corazón sobre el bolsillo, la verdad sobre el poder. Las manos de Isabela, antes solo familiarizadas con bolígrafos y teclados, ahora se cubrían de tierra y pintura, y en sus ojos ya no se reflejaba la frialdad del metal, sino la calidez de la luz y la satisfacción del trabajo bien hecho. Un año después de la gran demolición evitada, el refugio celebró su reinauguración. El patio, que antes era un montón de escombros, ahora albergaba un jardín comunitario, lleno de flores y hortalizas, cuyo dulce aroma llenaba el aire. Niños reían mientras jugaban, y ancianos contaban historias en los bancos de madera. Isabela, vestida con ropa sencilla y una sonrisa genuina en el rostro, observaba la escena. A su lado, Sofía, su cabello rizado brillando bajo el sol, compartía su alegría. La relación entre ellas se había convertido en una profunda amistad, basada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Ambas habían encontrado en la otra lo que les faltaba. Isabela, la calidez y la pasión. Sofía, la estructura y la capacidad de convertir los sueños en realidad. La vida de Isabela había tomado un giro de 180 grados. Ya no era la millonaria solitaria, sino una parte integral de una comunidad, una arquitecta del alma, como algunos la llamaban. El diario de su madre, ahora encuadernado y restaurado, se encontraba en la entrada de la biblioteca del orfanato, un testimonio silencioso de la vida de Liliana, un recordatorio de la verdad que había sido oculta. Isabela a menudo lo hojeaba, sonriendo al recordar la fuerza y la esperanza que emanaban de sus páginas. Su madre había encontrado su voz a través de ella. La historia de Isabela Rojas, de El Refugio, se convirtió en una leyenda moderna en Madrid, un cuento sobre la redención y el verdadero significado de la riqueza. La moral de la historia resonaba en cada rincón del renovado orfanato. El dinero y el poder, por sí solos, son vasijas vacías si no están llenas de un propósito superior. La verdadera construcción no es de ladrillo y hormigón, sino de comunidad, de conexiones humanas, de verdad y de memoria. El pasado, por doloroso que sea, debe ser desenterrado y honrado, porque solo a través de él podemos comprender quiénes somos y quiénes estamos destinados a ser. La familia no se define únicamente por la sangre, sino por el amor incondicional y el apoyo mutuo. Y, en última instancia, el acto más valiente no es el de construir un imperio, sino el de demoler las mentiras que nos aprisionan para reconstruir una vida basada en la autenticidad, la compasión y la inextinguible luz de la esperanza.